A lo largo de la historia nos hemos encontrado con decenas de leyendas urbanas que han sido transmitidas de boca en boca por generaciones y generaciones de nuestros antepasados. Con el internet desde muy jóvenes o incluso naciendo acogidos en él, muchos curiosos tienen la capacidad de investigar sobre los mitos que acontecen en otras regiones y hallarse con el asombro sepulcral del que uno se contagia viendo lo increíblemente parecidas que son ciertas leyendas que se dan en la India con aquellas que se dan en Argentina. 4chan es conocido mayormente por la caterva de controversias que desata sobre personas que no diagramaron con certeza todavía cuán horrible y pernicioso es el mundo en el que vivimos y la gente que lo habita. Pero más allá de esto, aquellos que tienen la prudencia y constitución suficiente se encontrarán con un foro legendario, donde concurren y convergen miles de personas de todo el mundo, donde reina orgullosa la libertad de expresión y donde leyendas y mitos se forjaron. X es el foro paranormal de 4chan, donde la temática dominante y excluyente es todo aquello que no es fácilmente explicado por lógica y ciencia empírica. Es aquí donde se originaron los conocidísimos creepypastas. La Fundación SCP abrió los ojos al mundo por primera vez en esta lúgubre categoría. Aquí fue donde muchos escucharon por primera vez al ser mitológico Skinwalker y se estremecieron con posibles pero jamás confirmadas evidencias de una vida en el más allá. Lo que titulé como el caso del troll de Arvika no es un creepypasta, no es un autor escupiendo obras compuestas en su totalidad por su imaginación. Esto es una historia real. El autor del post se tomó la molestia de sacar fotos y videos para ubicarnos más allá de nuestras casas. Nos aventuraremos al boscoso centro sueco. El pino oscuro, alto y peludo, y el roble, robusto y gigantesco, hace que los bosques del centro-oeste de Suecia sean frondosos, de difícil acceso para aquel que no esté acostumbrado al suelo blando y húmedo. Anon proviene de la localidad de Arvika, perteneciente a la provincia de Värmland. Él empieza su historia con un poco de trasfondo. La familia de su padre vivió en el bosque donde todo eso ocurrió. Hablar de ellos solo los hace más fuertes. Solía decir la gente, contaba su abuela. Una mujer supersticiosa, pero que odiaba hablar del tema. Con ellos se refería a los trolls, goblins, enanos, la gente pequeña, Vatar, Naken, estas últimas criaturas míticas exclusivas de la mitología nórdica. Anon fue Boy Scout cuando era niño. Su padre, quien era uno de los líderes de los Scouts, decidió que el equipo vaya a explorar un viejo refugio de cazadores que él conocía de pequeño. Tal refugio está a un par de kilómetros alejado del camino. El camino en sí estaba alejado en el medio de la nada. Esto nos da una idea de lo apartado de la civilización que se encontraba en este momento. El lugar estaba cercano a una laguna, comunes en esas partes de Suecia. Nos cuenta que una noche, mientras exploraban, alguien había puesto una gran cruz de madera en el medio del bosque, a unos 300 metros del refugio. Tal cruz era imposible de haber visto con anterioridad, dado lo grueso del bosque. Una ocurrencia que no supuso más que una pequeña anécdota, pero en la cual divagar durante mucho tiempo podría llevar a conclusiones que pueden no sentar bien en la mente de un adolescente. Anon nos dice que no ocurrió mucho más aparte de esto, y fue una expedición de la cual todos se fueron contentos. Muchos años después, Anon ha sabido apreciar el pasatiempo de estar en un ambiente salvaje y natural, un hobby que adoptó con su mejor amigo, el cual los llevó a dormir repetidas veces en ese bosque, alejados de todo. El pasatiempo se convirtió en un hermoso hábito que lo conectaba con la naturaleza. Tal cosa le ofreció una calma espiritual tan solo estar descansando en una piedra, algo que jamás le había ocurrido, lo cual lo hallaba dichoso. En el día en el que acontecieron los hechos, Anon quiso revivir este bello hábito y empezó a preparar su caña de pescar. Se aprovisionó con lo usual, su pipa para fumar tabaco, comida y cerveza, su celular y su cargador de batería portátil. Cargó podcasts para no estar solo en el bosque. Se despidió de su novia y partió en busca de las zonas que él conocía, donde se daba buen pique. Buscando un lugar para pescar, se percató que los buenos sitios estaban todos ocupados. Siempre le gustó hallarse solo a la hora de pescar, así que esto lo contrariaba.
Recordó entonces aquel lugar en el bosque, aislado de todo, donde alguna vez fue como Boy Scout. El mapa de Google le facilitó su llegada, ya que el sitio deseado quedaba a una considerable distancia. Ansioso por llegar al refugio antiviento y pescar, metido en caminos de tierra y grava, su coche sufrió la bienvenida de un suelo rugoso e implacable. El bosque se hacía cada vez más grueso cuanto más avanzaba. Si bien aliviado suponiendo que no iba a haber ni un alma en kilómetros, una vez que llegara a aquel lugar, entendió que no iba a haber señal, estando tan metido dentro de ese bosque. Se rió largo y ancho pensando en lo jodido que estaría si algo le fuese a suceder, sabiéndose en una zona muy poco transitada incluso por cazadores. Finalmente llegó al final del camino. Reconoció fácilmente a dónde dirigirse. Estacionó su coche y siguió por un pequeño sendero que lo dirigió al refugio. Aaron nos habla de algo que vio mientras se dirigía por ese camino de tierra y grava. Piedras, enormes rocas que yacían intencionalmente a los costados del camino, las cuales estaban aplanadas, alisadas por una mano inteligente, una mano que pensó no podría ser humana. Esas rocas eran inmensas, colocadas de tal manera que pareciera querer advertirles de algo. Pero al no ver nada escrito en ellas, dejó este pensamiento como simples maquinaciones de su cabeza. El camino terminaba costeando la laguna. Al pasar el ojo por ella, vio que a su alrededor el paisaje se hacía montañoso. Un oleaje de árboles verdes y colorados se alzaba molestando cualquier aceptable percepción sobre cuán profundo era el bosque. Él recuerda, el bosque estaba muy callado, sin pájaros, sin chapoteos, sin pequeños movimientos entre los matorrales. El ambiente yacía silencioso. Nos comparte una foto de lo que parece ser colmenas artificiales, posiblemente hechas por horticultores. Pero si bien algo hecho por otro ser humano puede resultar reconfortante estándose tan lejos de la civilización, no encontró el refugio que hace años había visto, tampoco ningún rastro de campamentos. Sin importarle mucho, empezó a armar su caña de pescar. Usó un pedazo de salchicha como carnada y tiró ocioso la línea. 5 segundos después, se dio cuenta que su boya era muy pesada. Se las ingenia para hacer una boya improvisada, un poco menos pesada, y reanuda la pesca. Aaron graba un video mostrándole la longitud del pequeño lago. Luego de lo que suponemos son varios minutos de espera, no hay un simple pique en su carnada. Se empieza a preguntar, ¿el lago está muerto? De forma repentina, escucha un fuerte chapoteo a su izquierda. Guiándose por su oído, trata de localizar de dónde vino el sonido. Puede ver el pequeño oleaje que se armó en el agua, por eso que significó una gran interrupción en el infinito silencio del bosque. Aaron saca una foto hacia el lugar donde se escuchó el sonido y lo marca de amarillo. Objeta que puede haber sido un castor, o quizá un pez grande, así que persiste con su pesca. Mientras tanto, mira a su alrededor. Nota que parece haber algo sentado arriba de una roca, lo que lo marca para nosotros en azul. Podría ser un tronco, se dice a sí mismo, pero sea de lo que sea, se encuentra allí quieto, sin realizar ningún movimiento. Se escucha un nuevo chapoteo, incluso más pesado que el anterior. Aaron empieza a sentirse incómodo. Los chapoteos continúan, entre intervalos de unos pocos minutos, en el mismo sitio donde ocurrieron las anteriores. Culpa a los castores de esto, y se molesta al ver que todavía no haya picado nada en su carnada. Inició uno de sus podcasts, el cual, a diferencia de otras veces, nos cuenta que por alguna extraña razón no usará auriculares esta vez. Sentado escuchando el podcast pregrabado y a punto de prender su pipa, escucha como unas ramas se rompen haciendo un muy fuerte sonido enfrente suyo, del otro lado de la laguna. Este sonido lo trajo de vuelta a la realidad. Miró intensamente al grueso del bosque enfrente suyo. No escucha ni ve absolutamente nada. Pasa una hora, sin pique aún. Desde aquellas ramas secas rompiéndose, no hubo más chapoteos. Aaron no puede sacar los ojos de aquello.
sea lo que sea que yace encima de una roca del otro lado del lago. Las luces rojas en su cabeza empiezan a prenderse. El modo presa, incrustado en nuestros cerebros, viejo como la vida misma, se empieza a encender. Era como si un hombre muy pesado caminara sobre las ramas secas, una y otra vez, con el tempo de una persona caminando. No era un oso, no era un lobo, podría ser un alce, pero Anon nos dice que ha escuchado y visto muchos alces con anterioridad, y ningún alce caminaría tan cerca de un ser humano, menos si está haciendo ruido. Sus nervios y su disconformidad le ganan. Se levanta de donde estaba sentado, mantiene la respiración, no se escucha nada, no se ve nada fuera de lo común. Recuerda, esos sonidos estaban viniendo desde la derecha y se están acercando cada vez más, se dice a sí mismo nuevamente. No ha habido ningún chapoteo desde el primer tronar de ramas. No se escuchan más ruidos. Sabiendo la popularidad que tienen este tipo de bosques, Aaron no se toma ningún riesgo y rápidamente empieza a guardar y limpiar para irse de ese lugar lo más prontamente posible. Mientras termina de hacer esto, escucha nuevamente ramas rompiéndose. Sea lo que sea, estaba cerca de las colmenas artificiales, muy cerca suyo. Empieza a dirigirse a su coche, desviándose del camino para llegar más rápido. Oye nuevamente, tras suyo, ramas quebrándose bajo el peso de algo inmenso. Se dio vuelta, ve algo enorme, de color marrón, moviéndose entre los árboles. Entró en pánico y echó a correr. Estaba a menos de 20 metros del coche. Escucha un fuerte gruñido en el bosque detrás suyo. Por alguna razón, Anon se detiene para escuchar y no hacer ningún sonido. Empieza a correr nuevamente y no para hasta llegar a su coche. Recorre a muy alta velocidad el camino de grava. El coche sufre el ruidoso golpeteo de las piedras contra el chasis. Ve por el espejo retrovisor por un segundo y observa aterrado cómo aquello corre bípedo, persiguiendo a gran velocidad. Ya alejado del sitio, un poco más calmado y sintiéndose ridículo, ve algo al costado de la ruta. Hay una pava, oxidada e inusable, agarrada por un clavo a un árbol. Esto hizo recordar lo que su abuela le contaba a su padre, cómo se veían forzados a dejar utensilios, herramientas humanas a los seres del bosque para que haya paz entre ellos.